¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer en ocupar la silla del Águila a partir precisamente del mes de octubre, gana en una contienda contundente, en una contienda en donde la diferencia no da lugar a dudas, para algunos de manera sorpresiva, para otros de una manera clara y tajante, sobre todo por uno, la buena campaña que hizo Claudia Sheinbaum sin ningún tipo de errores, sin ningún tipo de contradicciones, el buen gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que siempre va a jugar un papel determinante en todo esto, y también, por supuesto, la pésima campaña de Xochitl Gálvez, que jamás pudo crecer más de 1 o 2% según las propias encuestas. Pero ¿qué viene para Claudia Sheinbaum, que ya se está enfrentando a diferentes circunstancias, desde la misoginia de aquellos que insisten en que va a ser una especie de títere de Andrés Manuel López Obrador, hasta las presiones en la bolsa mexicana para que no se aprueben reformas como la judicial? Voy a platicar con el abogado obradorista, mi querido Mercurio Cadena, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué dices? ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias. Oye, pues yo de entrada te preguntaría ello. ¿Qué opinión tienes respecto a esta campaña que se está librando en contra de Claudia Sheinbaum, pidiéndole que se separe a Andrés Manuel, que se diferencie a Andrés Manuel en torno a algo tan sensible como la reforma judicial, una propuesta que viene en el plan C por el cual votaron millones de personas? Yo creo que es una mala jugada. Me parece que es una falta de criterio por parte de quienes solicitan algo así, porque además se solicita de manera muy eh, ligera, es decir, con poco análisis, en mi opinión. Eh, Hay un asunto que es fundamental y que hay que comprender. El proyecto ganó con todas las de la ley, no solamente por el talento de Claudia, que además hoy se vuelve el principal cuadro político del país, sino también por la claridad de lo que se ofreció en campaña. Y una parte fundamental de lo que se ofreció en campaña, y de hecho fue el eje de comunicación durante todo el ejercicio democrático, fue que se ofrecía continuidad. De hecho, antes de que se hablara del segundo piso, no sé si lo recuerdes, el gran Ujú. eslogan era continuidad con cambio, ¿no? Así Eh, es. y me parece que si bien el eslogan cambió por uno mucho mejor, segundo piso de la transformación es mucho mejor, la idea persiste. La gente al final votó y votó de manera masiva, como nunca se había votado por nadie en este país. Eso también hay que tenerlo muy presente. Claudia es el perfil político más votado en la historia de este país, por muchas razones, una de las cuales sin duda alguna es que se ofrece continuidad. Entonces, quienes se llaman a, a sorpresa por el paralelismo que hay entre Claudia y Andrés, pues o son ingenuos o son mañosos, porque a nadie le queda duda que eso forma parte de lo que se ofreció en campaña. Pero hay también una cuestión adicional que es que quieren me parece que incluso hay algunos atisbos de machismo como segundo elemento. Quieren insistir en que Claudia se separe de Andrés Manuel como quien se separa del caudillo, del patriarca, para poder demostrar cierta autonomía y cierto ejercicio de poder autónomo, en el mejor de los casos, y en el peor lo que quieren es que se separe de quienes, según en su opinión, pues ha sido alguien con tintes de autoritarismo, lo cual no podría ser más falso por todo lo que hemos visto, nada más por cómo se llevó a cabo esta elección, para acabar pronto. Entonces, ahí hay una cuestión interesante, hay matices importantes que hay que hacer eh, y que nos llevarían a reconocer en estos esfuerzos y en estos planteamientos, pues una falta importante de análisis y de profundidad. Claudia hace bien, tomando en consideración sobre todo estos últimos meses en los que Andrés sigue siendo presidente. ¿A qué se va a enfrentar Claudia Sheinbaum? Ya veíamos estas campañas, como bien lo señalas, Mercurio, de un machismo, de que lo quieren pintar como alguien manipulable, lo que pasó con el caso del propio, en la Cámara de Diputados con Ricardo Monreal y también, por supuesto, con Nacho Mier, que ha generado incluso controversias si se adelantaron, si no se adelantaron, si no hubo la coordinación necesaria, pero en general, ¿a qué crees tú que se empieza a enfrentar Claudia Sheinbaum después de un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, que cuenta con, pues sí, enormes niveles de popularidad hoy por hoy? Mira, Claudia se va a enfrentar a las vicisitudes propias de la presidencia, eso es innegable, me parece, y lo saco a colación porque creo que un poco lo que pasó con Mier en el Congreso y tal responde un poco a eso.
hay muchos intereses, hay también una fuerza importante que se quiere aprovechar antes de que, digamos, se vaya el presidente, etcétera. Pero yo creo que hay algo importante que hay que decir. Claudia se va a enfrentar a todo eso siendo mujer, en un país que sigue siendo muy machista. Y eso hay que tenerlo en consideración porque va a haber una capa adicional de interpretación y de análisis y de dificultades para ella que van a venir por esa variable. Eh, Me parece que eso es fundamental, no solamente reconocerlo, sino plantearlo como un elemento fundamental a vencer, sobre todo para quienes tratamos de hacer comunicación política, y estar todo el tiempo recalcando y recalcando que eso no debe ser así. O sea, debemos ayudar también a diluir esa capa adicional de dificultad para que Claudia se enfrente a lo que de por sí ya son las dificultades del oficio, sin tenerle que cargar además pues muertitos propios de machismos y de ideas de género que no tendrían por qué estar ahí. La chamba ya es suficientemente difícil como para además seguir arrastrando este tipo de cosas. Si cualquier otro presidente recientemente electo, después de tener la fuerza que tiene Andrés Manuel, pues hubiera sido elegido en las condiciones en las que fue elegido Claudia, a mí me parece, en la que fue elegida Claudia, me parece que no estaríamos viendo tantos señalamientos de títere y de manipulabilidad, etcétera. Más bien estaríamos celebrando y haciendo énfasis en que ganó con más votos que Obrador. Estaríamos haciendo énfasis en las virtudes propias de la campaña de Claudia que la posicionan en otro nivel. O sea, hay que hacer conciencia. Claudia ganó por un margen mayor que el de Obrador. Entonces se mantuvieron la mayoría, si no es que todos los obradoristas, y logró convencer a un margen adicional que quizá para ese margen adicional Andrés era un riesgo, qué sé yo, no les terminaba de gustar. La potencia política de Claudia es innegable. Si fuera un hombre, nadie estaría negando que es un liderazgo en sí mismo y que tiene toda la capacidad y tiene todas las credenciales para llevar adelante al país durante los próximos 6 años. Entonces, toca hacer énfasis en eso para tratar de ayudar a que Claudia se enfrente solo a las dificultades que ya son enormes, propias del oficio y del mandato, y no a atisbos chafas que sin ninguna otra razón más que prejuicios personales intentan ver manipulabilidad donde no la hay. Estamos hablando de un presidente saliente que sale con una enorme popularidad y a una presidenta entrante que parte de su plataforma era la continuidad. Ahí va a tener que haber negociaciones, pero asumir de entrada que se están dando estas negociaciones en un contexto de manipulabilidad, la verdad es que solo puede explicarse a partir de arranques medio machistas. ¿Qué diferencias ves tú? A final de cuentas es un movimiento como tal. Andrés Manuel representa una etapa, Claudia representa una continuidad y seguramente la tercera persona que llegue después de Claudia Sheinbaum jugará un papel muy similar, es decir, dentro de un propio movimiento con sus salvedades, con sus diferencias. ¿Qué diferencias ves tú en el liderazgo de Andrés Manuel y en el liderazgo de Claudia? Pues mira, las mismas que ve Andrés Manuel mismo. En esta entrevista que le hicieron en Palacio Nacional con la entrevistadora rusa, no me acuerdo cómo se llama, Tonina. eh, a ella, él ya hablaba del tema, ¿no? Y porque le hacen esa misma pregunta a Andrés Manuel o una muy parecida. Y él lo que contesta es, bueno, lo que pasa es que, y además lo refrendó ahora con el mensaje que le envió a Claudia cuando Mm. ganó, ¿no? Eres lo mejor que le ha pasado o que le pudo haber pasado a México. Y a ver, ¿qué significa eso en términos concretos? Bueno, Andrés mismo lo dijo, Claudia participa de la misma ideología, de la misma orientación nacionalista popular, que es lo que caracteriza a Morena, pero Claudia está más preparada. Y lo dijo Andrés Manuel, yo apenas tengo licenciatura, Claudia tiene doctorado. Claudia tiene mucha experiencia en gobierno. eh, y incluso en son de burla hasta dijo, Claudia habla inglés. Entonces, me parece que las diferencias están marcadas por esas diferencias tan concretas, ¿no? Andrés es un tipo, es el más grande político de la época reciente. Si me preguntas a mí, falta solo tiempo para que nos demos cuenta que vivimos tiempos equivalentes al cardenismo, en mi opinión. Eh, y logró eso a partir de una profunda vocación y una experiencia muy volcada a casi exclusivamente lo práctico, ¿no? Y ese es el perfil de Andrés, es un político de calle, de pueblo, de escuchar a la gente. Y lo veíamos incluso en su estilo de gobierno. Andrés todo el tiempo estaba viajando, no tanto porque le gustara, sino porque
Él necesitaba escuchar directamente de la gente qué es lo que estaba pasando y qué había que cambiar para poder implementar y usar los instrumentos de política pública hacia allá, el Estado. Claudia creo que tiene un perfil un poco más intermedio entre esa experiencia que también la tiene. O sea, no se puede no tener esa experiencia y haber gobernado la Ciudad de México. Eso debemos tenerlo claro también, porque luego hay quien la pinta como una académica improvisada que viene como si el cargo le quedara grande después de haber gobernado una de las ciudades más grandes del planeta. Háganme el favor. Entonces también tiene la experiencia política, pero sin duda alguna, y lo empezamos a ver, Claudia tiene un estilo que posiciona la técnica y los saberes, quizá más académicos, en una posición un poquito más influyente que lo que quizá hizo Andrés, y eso va marcando mucho la pauta. Eh, Ambos tienen un estilo muy trabajador, quizá excesivamente trabajador, si me preguntas a mí, eh, y eso también va a marcar el talante. Y ambos son muy buenos perfiles a la hora de mantener el control de su administración, lo cual es muy buena noticia, ¿no? No puedo desaprovechar la oportunidad, mi querido Mercurio, tú que eres experto, eres abogado. Tu opinión sobre la reforma judicial, y te lo pregunto desde la óptica precisamente de por qué no. O sea, escuchamos a varias voces que antes del resultado del 2 de junio decían, no se puede tocar el Poder Judicial, no hay que tocarle ni un pelo al Poder Judicial porque afectas contrapesos, porque afectas la democracia, porque se viene abajo todo el país. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta reforma judicial que está en medio precisamente también de todos estos dimes y diretes de gente que intenta aprovechar este tema para hablar de una separación entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, aclarada ya por ellos mismos? Pero en el tema de la reforma judicial, ¿cuál es tu opinión, querido Mercurio? Mira, primero decir que creo que Claudia hace bien al abrir la discusión. Los problemas de la democracia siempre se resuelven con más democracia. Ah, Y entonces, frente a las críticas de quienes dicen, pues ya teníamos suficiente legitimidad y demás, ¿para qué ponerlo a discusión? La respuesta es muy sencilla, bueno, porque podemos y porque el régimen que ofrecemos es un régimen profunda y radicalmente democrático. Entonces, para nosotros siempre va a ser mucho mejor que haya más participación a que haya menos. Y a eso responde la consulta que se está proponiendo para este fin de semana. Y a mí me parece que es fundamental. Marca también hasta una especie de estilo, Jesús, un estilo obradorista de ser en el mundo. Cuando hay dudas, cuando hay que tomar decisiones, el obradorista, la obradorista, pregunta a la gente. Siempre regresa al pueblo como fuente de orientación y como fuente de inspiración, y eso es hasta una cuestión de estilo de gobierno que me parece fundamental. Y Claudia en ese sentido lo está haciendo muy bien. Ahora, ya entrados en materia, a mí me gusta. Yo creo que estos meses o estas semanas van a ser muy acaloradas en términos de esta discusión que planteas. Y yo creo que lo más sano sería poner al centro un concepto fundamental, que es el concepto de justicia. Yo creo, en pocas palabras, que para poder definir si estamos a favor o en contra de un cambio como este, que no es menor, porque básicamente estamos hablando de la reestructuración del Poder Judicial, casi a niveles de constituyente, lo que en el fondo estamos preguntando es cuál es la concepción de justicia, cuál es la inspiración de idea de justicia conforme a la cual vamos a hacer después el desplegado administrativo de un poder judicial en específico. Esa es la respuesta que creo que nos va a dar claridades para verdaderamente decir con satisfacción, con profundidad, por qué estamos de acuerdo o por qué no estamos de acuerdo con lo que está planteando Claudia y Andrés Manuel. Y aquí yo quiero ser muy enfático, muy claro. Para mí no hay justicia que valga si no alcanza a la gente. Cualquier idea de justicia que se quede en la élite, cualquier idea de justicia que no sea democrática en el sentido de que le sirve al pueblo y no solamente a las grandes empresas o a quienes tienen acceso al amparo o a quienes pueden pagar abogados cada que se pelean, esa no es una idea de justicia que sea consistente con nuestra constitución democrática. Por lo tanto, para mí, cualquier esfuerzo por llevar la justicia a la gente, al pueblo, y hacer que la justicia responda más y mejor a criterios democráticos, será un buen cambio. Ya en términos dogmáticos, incluso me atrevería a decir que un cambio como el que se está planteando supone tomarse en serio por primera vez quizá en la historia de este país, o al menos de la historia reciente, al 39 constitucional, que dice muy claramente que los poderes emanan directamente del pueblo, que es el único soberano. Los tres poderes, Jesús. No solamente el legislativo, no solamente el ejecutivo,
también el judicial. El judicial es una rama que crea el soberano en democracia, que es el pueblo, para brindarse a sí mismo ciertos servicios que él considera necesarios o que necesita para poder desarrollarse a plenitud. En este caso, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de acceso a la justicia. Y ahí viene la gran pregunta entonces. Todos estos estudios, todos estos criterios, todos estos filtros de los que se jactan quienes hoy defienden la estructura judicial contemporánea, que supuestamente garantizan un nivel de calidad enorme, etcétera, etcétera, ¿de verdad pueden ponerse en la mesa? ¿Puede afirmarse con contundencia y con seguridad que le han brindado justicia a la gente? ¿Hoy tenemos acceso a la justicia en México? Por supuesto que no. Cuando lo planteamos así, es obvio que no tenemos ese acceso. Pero curiosamente, el Poder Judicial está tan alejado de la vida de la gente que nadie había hecho esa conexión entre la ausencia de justicia y la falta de eficacia del Poder Judicial para su verdadero fin constitucional. O el fin más importante, quizá no el único, pero sí el más importante. ¿Dónde ha estado ese Poder Judicial en este gran vacío de justicia que existe en este país? Y derivado de eso, ¿con qué cara puede afirmarse que la estructura contemporánea de hecho debería resguardarse? En todo caso, vayamos platicando, vayamos discutiendo para no perder en la medida de lo posible las capacidades que se han instalado para resolver exquisiteces jurídicas cuando sea necesario. Pero no nos digan que no es necesaria una reforma profunda derivado de la excesiva ausencia de justicia en la vida cotidiana del pueblo. Eso es innegable y por primera vez, gracias a la enorme participación democrática y a la politización de este país, se está haciendo la conexión entre esa ausencia y la irresponsabilidad histórica de un poder que se constituyó para brindar ese servicio. Oye, Mercurio, el tema de la oposición, platicando, preguntándote, ¿qué opinión tienes de la actitud que va tomando la oposición y hacia dónde crees que va la oposición después del resultado del 2 de junio? Pues depende, yo creo que ya se inaugura la noche de los cuchillos largos, querido Jesús, en la oposición. Ya empiezan las traiciones, empiezan los golpes bajos, empieza la desesperación al ver que los espacios se reducen, que la influencia es todavía menor, que la interpretación que hicieron de las elecciones estaba erradísima y que el mandato es básicamente ustedes váyanse a descansar cuanto tiempo se pueda, ¿no? Entonces, depende, Jesús, para contestar un poco la pregunta, depende a qué facción dentro de esta noche de los largos cuchillos que empieza a surgir en la oposición decidas analizar. Hay, por supuesto, una sección escandalosamente perdida, ¿no? La de siempre, la de los medios estos, ¿cómo se llaman estos que se reúnen a desayunar en un jardincito? Que estaba Ferriz de con ellos el día de la Ah, elección. typical. Ah, una cosa brutal, qué Ajá. bárbaro. Quienes consuman Atypical y estén con esa gente, pues están más perdidos que nunca. O sea, de verdad, esta gente, espero de verdad que encuentren camino pronto, no solamente político, espiritual. O sea, algo le falta a esa gente. Eh, pero bueno, hay otros, por ejemplo, Damián Cepeda, ¿no? Que es un gran opositor. Eh, yo, francamente, eh, me alegro todos los días que veo que Damián no tiene influencia en la oposición, porque si tuviera más, tendríamos una oposición mucho más seria. O está también, no es santo de mi devoción, pero la verdad es que Gil Suard ha demostrado una lectura mucho más profunda, mucho más adecuada de lo que está sucediendo en este país, todavía con sus categorías, ¿no? Tuvo una entrevista hace poquito con Ciro, Ujú. en donde pues reconoce que su lectura liberal del pluralismo, chafa, del transicionismo, pues no funcionó y que hay un mandato popular fuerte, grande, por gobiernos poderosos que logren las transformaciones. Estuvo a nada, Jesús, te lo juro, estuvo a nada de hablar de soberanía popular. Poco le faltó y que eso le esté pasando al panismo, pues es muy interesante. Entonces, Sin duda. yo soy de los que cree que a este país se beneficia con una oposición fuerte, una oposición más seria, y entonces esperaría que gente como Damián Cepeda, que gente como Gil Swart, sobre todo Damián Cepeda, si tuviera que escoger entre los dos, ¿no? Pero que preferiría que ellos empezaran a tomar las riendas y empezáramos a ver eh, pues una derecha nacionalista, más consciente de la importancia del proyecto popular, que empiezan a disputar las categorías que son importantes, como la popular, la democracia, etcétera, y menos esta rama atípica, radicalona, elitista,
que casi, casi se caracterizan o se definen por un odio profundo a la gente, al pueblo y a la democracia, y desde ahí pretenden convencer regañando. Yo creo que esa rama afortunadamente demostró su inutilidad, no solamente para ganar elecciones, sino para constituir país en estas elecciones, y esperaría que se vaya diluyendo y perdiendo, y que más bien esta otra rama pues empiece a agarrar fuerza, empiece a organizarse y veamos algo un poquito más responsable, más sensato, más nacionalista, pronto. Mi querido Mercurio Cadena, abogado obradorista, yo quiero agradecerte como siempre estos minutos para nuestra comunidad. Gracias a ti, Jesús, gracias por la oportunidad y también muchas gracias a la atención de tu auditorio.